¿Qué necesita mi hijo de mí según los registros akáshicos, según los guías espirituales? Bueno, les comento, yo soy canalizador de registros akáshicos, también doy clases de los registros y también soy, formado en regresiones a vidas pasadas y estoy estudiando para ser constelador familiar. Y les vengo a traer hoy algo que es muy recurrente en las sesiones. Yo más o menos suelo trabajar como que distintas edades, ¿no? Pero más o menos como lo más recurrente son mujeres entre 40 y 60 años, más o menos 35 o 60 años, más o menos por ahí. Y suelen ser mujeres que son madres, en muchos casos son separadas. Y bueno, en la sesión primero reciben un mensaje general, lo que le quieren decir los guías espirituales, que eso suele ser estrictamente personal, algo que muy de ellas, que tienen que trabajar, distintos temas que le toque. Y después me suelen hacer una pregunta muy recurrente, no todas, pero sí es muy común que me hagan esta pregunta. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es lo que necesita mi hijo de mí? Yo le vengo a responder eso según lo que dicen los guías espirituales. ¿Cuáles son las respuestas, digamos, como más comunes que suelen aparecer? Por si a alguien le puede llegar a interesar, le puede llegar a servir. Bueno, una de las cosas muy importantes, me aparece como siempre una imagen. Imaginemos que es una persona que está, unos niños mejor dicho, un niño, el hijo, que está jugando en la plaza y lo único que necesita en ese momento es cada tanto voltear y mirar y ver que la madre o el padre que está ahí y que lo ve con seguridad. Es decir, lo único que necesita el hijo en ese momento es que la madre o el padre lo vea con seguridad. Es decir, no necesita que el padre o la madre como que esté ahí enseñándole a jugar al hijo. No, lo que necesita específicamente es que tenga la libertad de jugar y ver que está ahí. Es decir, que no lo vea con inseguridad, no lo vea con miedo. El hijo lo que no necesita es mirar y ver que la madre o el padre tenga miedo, digamos, porque eso le genera un miedo a él. Y si le genera ese miedo a él, le va a generar, lógicamente, inseguridad en lo que está haciendo. Entonces, si bien en los casos en los que yo tengo las sesiones, por lo general suelen ser hijos más mayores, esa es como metafóricamente la respuesta que me suelen dar los guías espirituales. ¿Por qué? Porque digamos como que la relación es esa, ¿no? La relación de los padres con el hijo te la explican de un modo como infante, como si fuese en ese momento. Entonces, eso es muy importante, es que cuando voltean, cuando te ven, que te vean con seguridad. Bueno, otra cosa muy importante que suele salir en las sesiones con respecto a los hijos, qué es lo que necesitan para verte, es que cumplas el rol. Es decir, si sos la madre, que cumplas el rol de madre, si sos el padre, que cumplas el rol del padre. Es decir, no necesitan los hijos para nada que vos seas amigo de los hijos. No necesitan para nada que vos seas hermano de los hijos. Y mucho menos va a necesitar que te pongas el lugar de hijo de tus hijos. Desde luego, ¿no? O sea, necesitan que la jerarquía se respete, que ellos estén arriba, por más que ellos parezca que hagan lo contrario, como que se pongan por encima. Bueno, si vos sentís que tus hijos se ponen como por encima de vos, lo que tenés que hacer ahí justamente es trabajar a nivel personal en la toma de tu poder personal. Porque puede pasar justamente que a vos te haya pasado, o hayas hecho tal vez lo mismo, o que haya un bloqueo en el nivel ancestral que hace como que vos no puedas tomar tu lugar específicamente. Entonces, lo que dicen los guías es que se respeta el rol siempre. Tu rol es el de padre o el de madre. Tu rol no es el de amigo. Y es muy importante también que lo que dicen es que no tenés que suavizarles la vida a tus hijos. No, para nada. Volviendo un poquito al primer punto que les dije, ellos lo que necesitan es la seguridad. Si vos le transmitís la seguridad, los desafíos que ellos tengan que tener en su vida, que son parte del marcar la personalidad de cada uno, que todos pasamos en algún momento, lo que necesitan para atravesar eso es simplemente la seguridad que vos le das. O sea, si vos le transmitís la seguridad, ellos van a poder con eso. Por más doloroso que sea, es inevitable que pasemos por situaciones dolorosas. Lo que necesita es que vos no se las suavices, digamos, y como que no se lo escondas, y como se muestra mucho eso, como que no,
justamente que no hagas cosas que como que tienen que pasar esa persona, como por ejemplo, algo básico. No necesitas que le hagas la tarea del colegio, ¿no? Como que tal vez sí es como mucho, bueno, lo que necesitas es que vos le des la fe que puede hacer eso, que puede estudiar esto, que puede hacer esto, que puede hacer lo otro. Si vos haces eso, le estás dando la confianza al hijo. Entonces los guías lo dicen, ellos al tener la confianza esa, con esa confianza ya pueden llegar a todos lados. Es decir, es importante justamente eso, que ellos cuando miren atrás, que puedan ver esa confianza. Entonces, justamente lo que necesitan es que primero vos confíes en vos. Si vos confías en vos y por consecuencia también confías en tu hijo, digamos, confías en las capacidades de tu hijo, de que tu hijo puede resolver sus asuntos, bueno, eso va a ser una situación súper liviana para el hijo que la va a poder lograr y que le va a dar mucha fuerza. Eso es muy importante. O sea que vos no le suavices la vida a tu hijo, sino que simplemente reconozcas que él puede. Y hay miles de casos de personas en situaciones que para lo cotidiano, para nosotros podemos decir, qué doloroso, como que no puede, entre comillas, pero sin embargo pueden y pueden más que personas que tienen otras características. Entonces es importante esto. Viene otro punto que se repite mucho, es la mirada que vos tenés con respecto a tu hijo. Es decir, ahora está mucho esto de diagramar, como decir, no diagramar, sino como sería como diagnosticar al hijo en determinada como enfermedad o algo así. Entonces, bueno, más allá de si puede tener o no una enfermedad, es importante, es muy, muy, muy importante, es tu mirada con respecto al hijo. Es decir, no lo tenés que ver a tu hijo nunca con pena, ni lo tenés que ver como si fuese alguien enfermo, por ejemplo, digamos desde un lugar así, desde la lástima, o justamente volviendo a lo anterior, que se repite mucho la misma respuesta, ¿no? Es eso, si vos lo ves, digamos que a tu hijo le puede tener cualquier cosa, cualquier característica, pero es muy importante que vos lo veas entendiendo que si él le tocó eso, él puede con eso, sea lo que sea. Si él le tocó, él puede con eso. Entonces, si tu mirada es una mirada desde ese lugar, es una mirada desde la fe, por decirlo de una manera, pero desde la fe en un sentido no religioso, sino en un sentido de, sí, yo sé que él puede con eso, digamos, le puede haber tocado cualquier cosa, pero él puede con eso, él o ella, ¿no? Entonces, la mirada es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si ellos tienen, digamos, si al mirar ahí ven que lo están viendo con lástima, o ven que lo están viendo como si no pudiese, o ven que le hacen las cosas, como que le hacen lo que le correspondería hacer a ellos, entonces en realidad no lo estás ayudando, sino más bien es todo lo contrario, pero todo lo contrario, eso se muestra muy claro. Si vos te pones en el rol de solucionarle la vida, digamos, y hacer las cosas que en realidad le corresponden a él hacer, bueno, lo que le estás haciendo, le estás quitando fuerza. Primero, le estás evitando un desarrollo personal por el cual inevitablemente tiene que pasar, y encima también le estás quitando fuerza, porque en ese momento, bueno, ¿en qué va a accionar? Si en su vida se la dan servida en bandeja. Entonces esto es muy, muy importante. Después, bueno, volviendo un poquito a lo de los roles, como les he dicho, es muy importante esto de que se respete la jerarquía. ¿Desde qué sentido? En el sentido de que vos, digamos, como que si tenés que trabajar algo a nivel personal, o si, por ejemplo, podés ver a tu hijo, si lo ves con esta inseguridad es porque es algo personal tuyo que vos tenés que trabajar. Entonces, no lo pongas a tu hijo como si fuese un problemático. No, sino que cumplí aquello que te corresponde a vos con respecto a tu situación personal, cosa de, ahí sí le alivianas el camino, ahí sí le facilitas la vida, pero le facilitas la vida no viviendo la vida por él, le facilitas la vida si le sacas un peso. Entonces, esto viene a otro punto importante. Por ejemplo, creo que la mayoría de las cosas como que aplican a los dos sexos, ¿no? O sea, madre o padre. Pero a veces, bueno, en mi caso personal, más que nada son mujeres las que trabajo. Entonces, bueno, es importante esto separar
O sea, cuando hablamos de jerarquía también separamos la responsabilidad. Es decir, porque suele pasar mucho esto de que son personas que están separadas. Entonces, por ahí, temas que son particularmente de la madre o del padre, que tienen que ver, por ejemplo, con la situación económica de la casa. Bueno, es importante como no trasladar la responsabilidad o tirar como ese problema encima del hijo. Es decir, no, ese problema no es del hijo, ese problema, el hijo tiene su problema de hijo, ese problema es de los padres. Entonces, ese problema, tomarlo, seguir teniéndolo vos que te corresponde a vos y separarlo de tu hijo. Es decir, esto no significa ocultarles cosas, ni engañarlo, ni nada. Pero decir, bueno, por ejemplo, si hay un problema económico, bueno, estamos pasando por cierta situación económica de la cual mamá y papá o mamá o papá se están haciendo cargo. Así que vos de eso no tenés que preocupar. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente vamos a tener nuestra visión cultural en la cual decimos, bueno, consideramos que ciertas cosas económicas son estrictamente necesarias para un bienestar, ¿no? Está bien, por la cultura lo tenemos así. Ahora, en realidad lo que tu hijo necesita estrictamente es, volvemos siempre a lo mismo, es la confianza que vos le des. Es decir, vos no le puedes dar, por ejemplo, una casa, no le puedes dar un auto, no le puedes dar, no sé, el mejor colegio, el mejor jardín, la mejor ropa, lo que sea, no importa. Si vos le das la confianza, eso vale oro, en serio, eso es lo que más vale. Si vos le das la confianza, tu hijo con eso va a poder avanzar y después se conseguirá en la vida aquello que necesita cuando vaya creciendo. Entonces es importante esto, que no te veas disminuido o disminuido si tu capacidad de brindar económica no es buena o crees que no es buena. ¿Por qué? Porque lo que necesita no es eso, lo que necesita es la fuerza. Si vos le podés dar la fuerza, la confianza, bueno, con eso tu hijo puede construir miles de castillos. Así que eso es muy, muy importante. Es decir, aquello que corresponde a los padres, responsabilidad de los padres, que quede en el ambiente de los padres. Es decir, no trasladar, no ponerle un peso a tu hijo, de una responsabilidad, algo que vos tenés que resolver. Bueno, después volviendo al caso de los padres separados, ¿no? Esto es muy, muy importante. Es muy importante que tu hijo no tenga que elegir entre uno y otro. Es decir, tomar el rol de adulto, es decir, que vos decidiste ser padre o madre con esta persona y aceptar que ese rol, es decir, el rol que los une por ser padres de tu hijo, va a ser para siempre. Es decir, eso hay que aceptarlo. Y tenés que, o sea, no obligar a tu hijo a que tome bando por uno o por el otro. O si va con uno como tal vez echárselo en cara o situaciones así, ¿no? Esas son cosas que hacen que lo ponen en un lugar muy difícil a tu hijo. Si tu hijo tiene que elegir uno de los dos bandos, bueno, ahí sí le está complicando la vida. Entonces es muy importante sacarle esta responsabilidad. Es decir, vos solucionás con tu expareja todo aquello que tengas que solucionar y reconocer que ese rol siempre se va a repetir, es decir, siempre van a ser los dos los padres. Y si vos eso lo aceptás y le das a tu hijo la libertad de que pueda, digamos, vivir su vida con el otro padre o madre que tenga, sin que eso a vos te genere bueno, que te genere o que te genere, pero por lo menos eso no trasladarlo a él, el hecho de que te puede generar algún conflicto, es decir, no exteriorizarlo eso, es decir, que él no tenga que elegir, bueno, ahí les salvaste la vida. ¿Por qué? Porque en realidad los hijos no es que necesitan que los padres estén juntos, pero lo que necesitan es que por lo menos que estén tranquilos, en el sentido de no tener que estoy con uno o estoy con otro, porque si no tengo quilombo. Bueno, eso es muy, muy importante. Si haces eso, le vas a dar mucha tranquilidad, que es en definitiva lo que también necesita. Entonces, bueno, con respecto a lo que son las relaciones conflictivas con la expareja, también lo que dicen mucho, aunque esto no es tanto del hijo, sino sigue, pero que repercute después, si por ejemplo, tensión, si es como una relación conflictiva, lo que sea, bueno, es pasar. Algo dicen, bueno, la pareja ya está, ya se terminó, pero sigue habiendo el rol. Entonces, bueno, superar, trabajar personalmente aquello que vos tenés que hacer para superar
esa ruptura, a reconocer que ya simplemente lo único que los une es el rol paternal y que eso siempre lo van a tener, siempre los va a unir eso. Bueno, aceptar esa situación y si hubiese maltrato o lo que sea, bueno, ya está. Eso una vez que ya dejaste de atrás la pareja, que ya pasaste, vos por lo menos, si la otra persona, no sé, llega a ser maltrato o lo que sea, lo que corresponde a vos, lo que suelen decir los guías, es no tirar más leña al fuego. Es decir, vos correrte de ese lugar y vos respetar al padre o la madre. Si vos los respetás, es muy importante eso. ¿Por qué? Es muy importante que vos respetes al padre o a la madre con el cual tuviste a tu hijo. ¿Por qué? Porque los hijos son 50% padre y 50% madre. O sea, su ADN, su célula, su información ancestral, todo está con tu personalidad, es mitad y mitad. Su cuerpo todo es mitad y mitad. Entonces, si uno de los padres no respeta, por ejemplo, si el padre no respeta a la madre, o la madre no respeta al padre, o peor, si ambos no se respetan, el hijo lo puede llegar a tomar personal. Es decir, si vos no respetás al padre, el hijo se va a sentir herido su ego. Sale mucho en las sesiones esto. Se va a sentir como que en realidad no lo aceptás a él. ¿Por qué? Porque si vos no aceptás al padre, en el sentido que no lo respetás al padre, el hijo es 50% su padre. Entonces va a sentir que no respetás una parte de sí. Entonces hasta puede llegar a reprimir esa parte tal vez masculina o femenina, de acuerdo a quien sea, justamente para que mamá me acepte o papá me acepte. Entonces, esto es muy, muy importante, porque cuando se respeta al otro, al padre o a la madre, más que nada, por lo general tiene que ver con cuando respetas, la mujer respeta al padre, más que nada con respecto al hijo, si vos lo respetás, o sea, si no lo respetás, le afecta más al hijo varón y al revés a la hija mujer, ¿no? Pero igual en ambos casos también es así, pero se ve un poco más claro en ese lugar. Entonces, si vos lo aceptás, si vos aceptás eso que, digamos, a esta persona, si vos la respetás, inevitablemente tu hijo se va a sentir mucho más tranquilo, se va a sentir con mucha más fe, porque lo estás respetando a él, estás respetando la mitad que él tiene. En cambio, si vos no respetás al padre, no lo estás respetando a tu hijo. Entonces puede ser que el hijo se te venga en contra, ¿no? De algún modo. O que se reprima mucho de lo que es él, justamente por eso. Porque en definitiva, los hijos, aunque no lo hagan conscientes, ¿no? Pero la información la reciben primero de los padres, en la vida, primero de la madre y del padre, el ADN, todo. Entonces, esos actúan totalmente fieles a esa información que reciben. Y si, por ejemplo, volviendo a uno de los primeros temas, si vos lo ves como que tu hijo no puede, bueno, yo creo en mi mamá y en mi papá, entonces no puedo. Entonces, como que inconscientemente van a tomar esa información. Entonces, si por el contrario, si le damos vuelta y vos lo pones en un lugar de que sí puede, de que sí, mi hijo tiene todas sus herramientas, todas sus capacidades, bueno, eso le va a dar muchísima fuerza a tu hijo. ¿Y por qué? Por lo mismo, justamente por lo mismo, porque van a ser fieles inconscientemente a aquello que está proyectando el padre o la madre. Entonces esto es muy importante, muy, muy importante. Es la mirada, que respetes al padre o a la madre, eso es básico. La relación conflictiva, bueno, fíjate aquello que vos tenés que trabajar y vos correte del lugar del conflicto. Es decir, bueno, si la otra persona te pone como si fuese, digamos, como una guerra, bueno, vos correte de ese lugar. Y a partir de ahí, esa persona como va a tirar tiros y nadie los va a recibir. Entonces, lo que suele pasar cuando una de las personas de la pareja, cuando sana, como se corre ese lugar de conflicto, cuando avanza, cuando toma un lugar más adulto con respecto a esa relación, la otra persona también lo toma. Por imitación, también lo toma. Porque en realidad es cuando se sana una pareja, un vínculo, lo que sea, es decir, lo que no implica, no tiene nada que ver de que la pareja vuelva a ser pareja, no, pero cuando se sana un vínculo, se sana para los dos. Eso aplica en realidad a todos los vínculos, no solo los vínculos de pareja, con distintas personas, con lo que sea.
Cuando una de las personas, si hay relaciones de conflicto, ¿no? Cuando una de las personas sana eso que le hace generar el conflicto y se corre de ese lugar, bueno, eso termina sanando para los dos. Entonces eso va a hacer que tu hijo se sienta mucho más tranquilo. Le vas a dar muchísima fuerza y eso va a ser una de las mejores cosas que vos hagas. Que respetes al otro y que por consecuencia lo respetas a él. Eso le va a dar mucha fuerza. Entonces, bueno, a ver si, resumiendo un poquito. La mirada, es muy importante la mirada, como lo ves. Es muy importante que estés seguro o segura, es decir, volviendo a esta imagen metafórica de tu hijo que esté jugando en el parque y que de repente mira para atrás y está la madre y el padre con seguridad y eso le da calma para seguir jugando. Es decir, esto es algo simbólico, ¿no? Es decir, para seguir jugando, es decir, para seguir viviendo su vida. Porque sabe que va a mirar atrás y tiene un respaldo, un sentido, un respaldo no en de que él va a venir por mí y va a resolver mi vida, sino que me da la fuerza que yo necesito para seguir adelante con mi vida. Entonces eso es muy sanador, la mirada esa con fe, o sea, que primero que vos trabajes tu poder personal, que sanes aquello que genera, digamos, que te puede generar inseguridad a vos, que puede venir de tu mamá o de tu papá o de tu abuelo o de tu bisabuelo, de donde sea, no importa. Eso va a hacer que vos tengas más seguridad y por consecuencia él o ella también tenga mucha más seguridad. Entonces esto es muy importante. Una de las cosas básicas que dicen, porque el tema principal de la sanación te lo dan en el mensaje general. Y ahí la madre o el padre le dan todo lo que tenga que trabajar. Y después es cuando hacen esta pregunta y más o menos por ahí viene la respuesta. Entonces, inevitablemente todo lo que vos trabajes por tu bienestar, todo lo que vos sanes a nivel personal, que esto puede ser, o sea, no solo con registros, con constelaciones, puede ser, no sé, pintando, puede ser haciendo lo que siempre quisiste hacer y nunca te animaste. No sé, puede ser hacer un viaje que de repente por ahí estás encerrada en estrés, en cansancio, lo que sea, de repente viajás y volvés con mucha más energía. Bueno, eso va a repercutir positivamente en tus hijos. Incluso aunque no vivas con ellos, incluso aunque vivan en otro país. ¿Por qué? Porque estamos unidos y que va más allá de la cercanía física, sino es un campo astral que nos une. Entonces, todo lo que vos trabajes con vos y que lo hagas por tu bien, inevitablemente le va a hacer bien a tu hijo también. ¿Por qué? Porque si vos trabajas por vos y te pones en el primer lugar, en el buen sentido lo digo, tu hijo también o hija también como que va a seguir el legado ese y no se va a postergar, no se va a poner en segundo plano, en segundo lugar. Y bueno, algo un poquito lo hablé, pero esto es básico. Tu hijo no es tu papá ni tu mamá, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces es muy importante justamente que no le pongas esa responsabilidad. Y no estoy hablando en casos, obviamente, de que ya están muy crecidos y eso. En ese caso es distinto, ¿no? Digamos que hayan que necesiten asistencia. Sino en un caso en el cual, por lo general, las personas con las que trabajo suelen tener una edad en la cual claramente pueden ser responsables de su vida. Entonces es muy importante esto. Que tengas, bueno, que respetes tu lugar con respecto a ellos. Que el vínculo sea, o sea, que la relación sea de acuerdo al vínculo que tienen. Es decir, si sos la madre, sos el padre, y así. No sos ni el amigo, ni sos el hermano, ni nada. Eso es muy claro. Así que bueno, espero que les sirva. La verdad que yo sentí hacerlo y sé que si se repite mucho, probablemente una persona que por ahí no llega a hacer la sesión, pero le sirve esto y lo toma. Y bueno, si es así, me alegro mucho. Si solo le llega a una persona, para mí eso ya es súper, o sea, me puede hacer sentir muy bien. Así que bueno, espero que les guste, que se haya entendido. Más o menos ese es el resumen. Hay algunos puntitos más, pero más o menos esos son los que suelen repetir en las sesiones. Y nada, si les gusta, bueno, pueden dejarme en comentario, pueden decirlo aquello que quieran, lo que quieran opinar.
Bueno, mi idea es seguir subiendo cosas que más o menos se van repitiendo en las sesiones. Después se me van a ir ocurriendo que otras pueden ser. También me pueden dejar sugerencias. Y bueno, que se suscriban al canal, que le den me gusta y que compartan a aquellos que saben que les puede llegar a servir esto. Bueno, muchas gracias, que anden genial.